Muy buenos días para todos. 9 en punto de la mañana. Vamos a iniciar entonces con nuestra tercera sesión en línea del curso de ilustración de personajes. Vamos a primero, firman si me escuchan en este momento fuerte y claro, por favor. Sí, profe. Gracias, Yasmín, por la confirmación. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla para que también, por favor, me confirmen si la están viendo correctamente. Está abierta ya directamente en el curso. 9:00 de la mañana. Vamos a dar la bienvenida a Andrés Rodrigo Moya, a Giancarlo, a Yasmín, que es la primera vez que se conectó, Oscar, Pedro y Stephanie Contreras, que me acompañan en la mañana del día de hoy. Vamos rápidamente a revisar cuáles son las actividades que tenemos propuestas para esta, nuestra unidad número 3 que inicia el día de hoy. Vamos a iniciar revisando un poco los últimos anuncios. Recordemos entonces que la semana pasada, el pasado 14 de junio, que fue el martes 14 de junio, tuvimos nuestra segunda sesión en línea. Aquí les compartí el enlace. Hablamos un poco sobre el arte del boceto. Después tenemos entonces la programación de esta, la sesión en línea número 3 para hoy martes 21 de junio, 9 de la mañana. Y ahorita cuando finalice con ustedes les llegarán dos anuncios. Será entonces el anuncio de inicio de actividades de la unidad número 3 y el anuncio de la grabación de esta sesión en línea. Vamos entonces a revisar directamente dentro de la carpeta contenido del curso. Vamos a ver acá carpeta proyecto. Recuerden que las sesiones en línea las pueden ver también aquí en la carpeta llamada sesiones en línea, que está debajo de la actividad 5. En ella tenemos una subcarpeta llamada grabaciones, conferencias web, y ahí están consignadas ambas sesiones en línea, la de la unidad 1 y la de la unidad 2. La unidad número la unidad número 2 finalizó el pasado viernes y bueno, hoy les llegará también, entonces serían tres anuncios los que les va a llegar hoy. Será el anuncio del cierre de la unidad 2 que se hizo el pasado viernes. Igual el anuncio se puede enviar el día de hoy martes con el listado de quienes hasta el momento han aprobado las actividades de la unidad 1 y 2 y el inicio de las actividades de la unidad número 3. Si nosotros revisamos el cronograma, nos damos cuenta de que la unidad número 3 tiene un RAP, que es ilustrar el personaje aplicando atributos y técnicas cumpliendo las necesidades planteadas en el brief. Y tenemos entonces fecha de inicio 21 de junio, fecha de finalización 24 de junio, que es este próximo viernes, como es costumbre. Ya el próximo 28 de junio, que es el próximo martes, iniciaremos entonces actividades de la unidad número 4 hasta el 1 de julio y ya del 2 al 8 finalizaremos entonces con actividades de la unidad número 5. Bueno, vamos entonces acá, vamos a cerrar la carpeta, esta carpeta también, y vamos a abrir la carpeta de la actividad número 3, que es la que nos compete en esta unidad. Para ello tenemos entonces dos actividades a desarrollar, como también nos muestran acá en el cronograma de actividades. Tenemos, acá, perdón, actividad 3, tenemos evidencia de conocimiento, blog, análisis de personajes de la actualidad y evidencia de producto, un diario del diseño de personaje. Vamos a revisar entonces en este momento cuáles son las temáticas que vamos a revisar dentro del material de formación. Abrimos el material de formación de la unidad número 3, vemos el PDF. Y acá vamos entonces a mirar. Tenemos que cargue un momento. Ahí está un poquito lentico el internet. Tengamos un poquito de paciencia, por favor. Mientras va cargando, les voy a comentar algo importante. Dentro de los procesos de finalización del curso, yo sé que pues, todavía nos falta para llegar al 8 de julio, que es el día que finaliza la formación, deben irme enviando sus documentos de identidad. Esta información la voy a ir repitiendo en algunos de los anuncios que les voy a ir enviando y en las próximas sesiones en línea para que tengan en cuenta. ¿Cómo es el proceso de certificación? Una vez hayan aprobado el curso, todas las actividades programadas dentro de él, se enviará un listado con los aprendices que aprobaron y un adjunto de los documentos de identidad.
Esto es un procedimiento que es completamente obligatorio para poder acceder a la certificación digital. Les estaré comentando un poco más adelante sobre cómo es el procedimiento. Simplemente deben enviarme a cualquiera de los dos correos electrónicos una copia de su documento de identidad para verificar que la persona que está realizando el curso es la misma que se inscribió en Sena Sofía. Esto con temas para evitar temas de suplantación o fraudes. El formato en que me le pueden enviar el documento de identidad es cualquiera. Puede ser una foto tomada con el celular, únicamente debe ser por el frontal del documento de identidad. Si no quieren que se vean su rostro, algunas personas tienen un inconveniente con eso, entonces pueden ponerle un sticker. Lo que nos interesa es verificar nombres completos y número de identificación que concuerden con el perfil de la persona que está registrada en Sena Sofía. Esto no lo tienen que Profesor, hacer ya. Dime, sí, claro. qué pena, es que eso se me cortó. Estaba hablando sobre el documento y estaba diciendo que tocaba por ambos lados o por un lado. Es que no entiendo muy bien. Por un solo lado, tranquilo, Andrés, Ah, mira, por el lado el de la foto. procedimiento. El lado de la foto, exacto. Lo que Ah, se listo. requiere desde el SENA es verificar el nombre completo y número de identificación. Si ustedes tienen alguna duda con respecto del procedimiento, pueden llamar directamente al centro de formación al que pertenezco y preguntar cómo es o para qué solicitan el documento de identidad. Yo entiendo que hay muchas personas que han tenido algunas. Acá está la información. Ustedes simplemente ingresan al perfil y está la regional a la que yo pertenezco, el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica y las direcciones y teléfonos de contacto. Yo entiendo que algunas personas de pronto tengan problemas o sean un poco reacias a enviar copias de sus documentos de identidad. Es completamente entendible, por eso les pido que si tienen alguna duda pueden comunicarse directamente con el centro de formación. Es un procedimiento completamente obligatorio para poder acceder al certificado. Quien no envíe su documento de identidad, pues no se le podrá emitir el certificado hasta que lo haga. No significa pues que se acaba el curso y no envía el documento de identidad, entonces ya perdió el curso. No. El que lo ganó bajo sus propias habilidades y su interés por aprobar. Pero el proceso de certificación digital se hace directamente desde el nodo central, no depende de mí como instructor. Yo simplemente envío el reporte de quienes aprobaron con la copia de sus documentos de identidad y ellos se encargan de hacer el proceso de verificación y de expedición del certificado. Entonces, el certificado puede ser una foto, si lo tienen en PDF lo pueden enviar, si lo tienen en Word lo pueden enviar, como lo tengan en el formato en el que lo tengan, como les indico, si no quieren que se vea su rostro, le pueden colocar un sticker, no hay ningún inconveniente. Esto pues obviamente con el fin de que puedan compartir su documento y verificar la información que él contiene y obviamente emitir el certificado que cada uno de ustedes se ha ganado a pulso, obviamente a través del curso. Les estaría Tengo una empleando. Sí, pregunta. claro. Eh, Cuéntame. Acabo de entrar y tengo una pregunta sobre eso, sobre la cédula. ¿Eso dónde se Sí. tiene que enviar el documento? Claro, Karina, mira, tú simplemente, dame un segundo, volvamos acá atrás. Me lo pueden enviar a cualquiera de los dos correos electrónicos que siempre les comparto, jclosada@sena.edu.co o jclosada0@micena.edu.co. Cualquiera de estos dos correos me lo pueden enviar. Voy a abrir acá un segundito para ¿Mm? mostrarles un poco el proceso de cierre del curso. Por ejemplo, este año ya he tenido varios cierres, vamos a abrir el cierre de abril y acá tenemos los documentos de identidad de quienes aprobaron ese curso y así se hace con todos. Entonces, cada vez que cierra un curso, que se acaba un curso, se envían los informes con los documentos de identidad de quienes aprobaron la formación. Esto es a lo que me refería. Por ejemplo, la persona no quiso que se visualizara su rostro, simplemente le puso un sticker encima y listo. Para que tengan en cuenta, cualquier duda me pueden escribir al correo, yo con mucho gusto les podré remitir a la persona encargada del procedimiento para que puedan aclarar sus dudas. Igual apenas estamos en la semana 3, no hay afán, esto es para que tengan en cuenta que al finalizar el curso deben haber enviado sus documentos de identidad. Si ustedes no envían el documento de identidad, pues no se les podrá emitir el certificado hasta que lo hagan y esto no va a afectar obviamente el certificado de quienes sí lo hayan hecho. También para que tengamos en cuenta, porque hace unos años era un poco más complejo, se tenía que certificar en bloque y si alguno de los aprobados del curso no enviaba su documento de identidad, pues afectaba la certificación del resto. Ahora no, ahora es simplemente completamente individual y pues ustedes podrán certificarse si cumplen con los requisitos individuales. Bueno,
Ahora ya cargó, tenemos estas 23 hojitas en el PDF, el material de formación de la unidad 3. Acá tenemos material RAP 3, en donde vamos a ver un poco sobre ilustración del personaje, qué es necesario conocer. Hablamos entonces sobre la anatomía, las expresiones, las proporciones, las técnicas de ilustración digital. Tenemos entonces que dentro de la anatomía hay que tener en cuenta si el personaje es humano o si es un personaje animal, dependiendo obviamente de nuestro proyecto en el que estemos trabajando. Cuando hablamos de expresión, hay dos tipos de expresión, ya sea la facial o la corporal. Lo que uno puede comunicar a través de la expresión corporal no necesariamente tiene que ir de la mano encaminado a la expresión facial. Pueden ser completamente diferentes. Así es como funciona, por ejemplo, cuando hacemos el análisis de alguien, cuando su rostro nos dice algo, pero su expresión corporal nos dice otra completamente diferente. En proporciones, obviamente, es a partir del uso de los diferentes cánones y las técnicas de ilustración digital serán a partir de estos tres elementos, ya sea un elemento vectorizado, un elemento de mapa de bits o un modelado 3D. Cuando hablamos de un elemento vectorizado, es un elemento que se crea con programas de edición vectorial, como pueden ser Illustrator, en donde a través de vectores o nodos vamos a crear diferentes figuras para llegar al modelado como tal. Cuando hablamos de mapa de bits, hablamos es de imágenes que las componen los píxeles. Cuando una imagen tiene muchos píxeles, pues ahí es cuando tenemos una imagen de buena calidad versus una imagen de baja resolución o de baja calidad, pues tendrá por ende más poquitos píxeles o cuadritos para formar la imagen, lo cual va a resultar en una baja calidad. Y el modelado 3D, que es un modelado que se hace a partir de elementos para poder componer un dibujo en formato 3D. Bueno, dentro del material de formación tenemos entonces la introducción. Nos dicen que en el diseño de personajes para medios digitales se parte de una necesidad plasmada por el cliente en el brief. Ya hemos visto eso. El cliente nos indica cuáles son las características que necesita que nosotros como diseñadores creemos o desarrollemos a partir de los puntos o de de esos ítems importantes que el cliente necesita desarrollar para su compañía. A partir de esos requerimientos, el diseñador construye, obviamente, iniciando desde la observación, desde la selección de diferentes elementos gráficos y visuales, un personaje con dimensiones, colores y aspectos visuales únicos. Para lograrlo de manera creativa y con el cumplimiento de todas las características, obviamente el diseñador tiene que conocer los conceptos básicos sobre la anatomía, expresiones corporales, elementos gráficos como las diferentes proporciones o los cánones que tenemos que tener en cuenta en el uso de las técnicas de ilustración digital. Bueno, empezamos en el punto número 1 con la anatomía humana y animal. Obviamente acá tenemos que, según el diccionario de la Real Academia Española, anatomía en su primera acepción hace referencia a la ciencia que estudia la estructura y forma de los seres vivos. Hablamos de anatomía humana o de anatomía animal. Para esta manera, la anatomía es constantemente estudiada desde las ramas de la salud por diversos estudios que comprometen el funcionamiento y la estructura. Creo que el estudio principal que se hace de las dos anatomías, ya sea la humana o la animal, es con temas de salud, de entendimiento un poco de cómo funciona el cuerpo, cuáles son sus limitantes o cuáles son sus posibilidades. Ya después del tema de lo de la salud, pues entramos nosotros también como artistas a analizar un poco cómo funciona la anatomía humana o animal para consolidar desde las formas estándares la propuesta del diseño o de la creación del cuerpo del personaje que vamos a tratar. En esta figura número 1 podemos evidenciar las diferencias entre los cuerpos humanos a partir del sexo. El cuerpo femenino, que es este que está de primera o de tercera en la vista lateral, está dotado de formas orgánicas y redondeadas, generalmente prominencias en las caderas y en las piernas. Si vemos la estructura de diseño de la mujer es un poco o bastante diferente al hombre. La mujer se trabaja generalmente con círculos u óvalos que son los que nos van a permitir generar esa estructura entre las caderas y las piernas. Cuando hablamos de que la mujer tiene las caderas más anchas, obviamente estos con fines reproductivos. Por eso las mujeres tienen las caderas más anchas por el tema del parto. Y obviamente la cintura de la mujer va a ser mucho más definida que la del hombre, que lo estamos trabajando acá con dos trapecios. Bueno, eso dentro de alguna de las generalidades o estructuras diferenciales entre el hombre y la mujer, hablando pues de anatomía y de proporciones.
Entonces, para aprender a ilustrar la figura humana, es recomendado trabajar desde una estructura en la que se definen las diferentes articulaciones y construir el cuerpo a partir de formas básicas. Acá tenemos un inicio de una bocetación de un cuerpo humano, en donde iniciamos simplemente con unas líneas, con una estructura como el pecho, como la distancia que hay en la cadera, la longitud de los brazos, la distancia entre el pecho y en donde inicia la cabeza, lo que se llama como cuello, y toda esa estructura, ella obviamente mirando la perspectiva desde cuál se va a dibujar. Podemos ver que aquí el ser humano o el hombre que estamos dibujando en el boceto tiene una ligera inclinación como hacia la izquierda, con la mirada, con el cuerpo un poco como de medio lado, no está completamente de frente ni completamente de lado. Y acá nos vamos entonces ya a hablar un poco sobre la anatomía animal. Para el diseño del personaje a partir de la anatomía animal se recomienda iniciar de la misma forma que con el personaje humanoide. Se define una posición, esto es muy importante, definir la posición en la que yo voy a estructurar el personaje, en este caso si tiene una estructura de anatomía animal, a través de una estructura lineal que se asemeja a la estructura ósea o muscular del animal. En este caso vemos que a través de círculos empezamos a formar una vista lateral del caballo y aquí podemos tener diferentes formas en donde ya tenemos las diversas vistas del mismo animal. Después de tener el esquema de líneas y formas básicas, se procede entonces a trabajar sobre el diseño de las texturas y los colores del pelo, en el caso pues de que lo requiera. Acá tenemos el diseño de una estructura, una anatomía animal en formato 3D, donde iniciamos desde el esqueleto. Acá tenemos ya todo lo que es el sistema circulatorio, el sistema muscular del el animal y finalmente pues piel y pelo para finalizarlo. En este punto número 2 entramos a hablar un poco ya sobre la expresión corporal y hace referencia a la capacidad de transmitir un mensaje a través del uso del cuerpo y la gestualidad. Como cuando les estaba comentando, una cosa es lo que genera el rostro, lo que uno muestra con su rostro y otra lo que se demuestra a través de la postura o de la expresión del cuerpo. Es una expresión abordada principalmente desde las artes escénicas, en la que el cuerpo es el instrumento que guía un hilo narrativo, muy importante para todo el tema de los actores y quienes se expresen con el cuerpo a través de diferentes artes como la danza, etc. En el ámbito del diseño de personajes, la expresión corporal es trascendente para definir atributos y conceptos de los mismos. Entonces es importante que podamos unir y de forma coordinada tanto la expresión facial como la expresión corporal para que nuestro personaje emita eh, de forma correcta el mensaje que quiere transmitir tanto a través de la expresión facial como de la expresión corporal. Que estén juntos, que vayan hacia la misma dirección o hacia la misma línea que quiero establecer para el personaje. Es muy importante. Más abajo hablamos entonces sobre las proporciones. Este canon es un concepto que nace de la necesidad de buscar las proporciones perfectas e ideales para el cuerpo humano y las relaciones de dimensiones de manera armónica. Las proporciones, por ejemplo, acá tenemos un dibujito, el canon de las 8 cabezas. Entonces vemos que esta estructura se va a dividir en 8 espacios del mismo tamaño de la cabeza. Uno, dos, vamos a ampliar acá un poco. Eso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta estructura donde estos 8 espacios tienen la misma altura, la altura de la cabeza, es en donde podemos establecer las diferentes proporciones correctas para el ser humano. Aquí vemos que dividiendo la altura total del personaje que voy a crear y estableciendo el amplio de cada uno de los aspectos, tanto de la cabeza, de los hombros, el espacio en donde tenemos acá el pecho. Acá vemos estos dos cuadritos que son los que muestran la ubicación de los pezones dentro de la estructura del personaje que estamos creando. Y acá vamos viendo la cadera, las manos, etcétera, etcétera, hasta llegar a los pies. Esta figura 6, canon de 8 cabezas, es muy importante que la tengamos en cuenta entonces para el desarrollo de un personaje, en este caso un personaje, un ser humano adulto. Acá tenemos diferentes entonces proporciones por cabeza dependiendo de la edad en la que vamos a
ubicar o en la que vamos a trabajar el personaje. Si es un niño recién nacido, si es de 2 años, 6 años, 12 años o 25 años, que ya es donde inicia la adultez. Tenemos entonces las diferentes proporciones. Si trabajamos con niños, empezamos de 4, 5, 6, 7 hasta llegar a 8 cabezas, que será entonces el desarrollo final del ser humano, en este caso hablando de proporciones. Técnicas de ilustración digital. Aquí es en donde iniciamos entonces con las diferentes técnicas que nos muestra el material de formación, empezando obviamente por el boceto, que es el principio, el inicio del desarrollo de un esbozo del personaje, según siempre los criterios que nos entrega el cliente a nosotros como diseñadores. Obviamente, pues en este caso nosotros somos clientes y somos diseñadores porque estamos trabajando en el curso, pero para que tengamos en cuenta directamente en la vida o en el ámbito laboral. La digitalización. Hablamos de que el objetivo de la ilustración digital es utilizar herramientas tecnológicas que ofrezcan atributos desde el software de edición. Así, después de tener un boceto a lápiz, se realiza la transición a la interfaz digital por medio de escáner o cámara fotográfica, como ya han hecho muchos de ustedes en los diferentes ejercicios del curso. Iniciamos con muchos con el boceto directamente sobre una hoja de papel y a partir de ahí le podemos tomar una foto para pasarla al computador y de esta forma empezar a digitalizar los diferentes aspectos del dibujo que estoy trabajando. Tenemos entonces acá un apartado sobre la ilustración y sus alcances. Hablamos sobre ilustración vectorial, era lo que les quería comentar acá en Illustrator. Las diferencias un poco más importantes entre mapa de bits y elementos vectorizados. Por ejemplo, aquí rápidamente voy a dibujar un recuadro, vamos a poner un color. Y vamos a dibujar también un elipse y vamos a ponerle acá arriba otro color. Esto que estoy dibujando yo acá, que son formas básicas estructuradas en donde yo puedo modificarlas o establecer cualquier parámetro que yo quiera. Estos son elementos vectorizados, los componen vectores. ¿Qué son los vectores? Estos punticos que ustedes ven en cada una de las esquinas son los vectores o como aquí se llama anclas, ¿sí? Ancla, ancla. Estos vectores, estas anclas son los que me permiten definir a mí la forma de la figura que estoy viendo, en este caso un rectángulo y yo puedo modificar los vectores. Si yo tomo este vector de la esquina y lo arrastro hacia arriba, vemos que ya el rectángulo se convirtió fue en un círculo, perdón, en un triángulo. ¿Por qué? Porque yo empecé a modificar los vectores para poder establecer una forma un poco más personalizada del elemento que tengo ahí. Los vectores se pueden modificar como queramos e incluso los podemos ampliar y como ustedes ven, por más que yo le hago zoom, nunca voy a ver elementos vectorizados en pantalla. Perdón, elementos pixelados en pantalla, o sea, borrosos que se vean de mala calidad. A diferencia de elementos en mapa de bits, voy a traer una fotografía, cualquiera, puede ser de un ave, ¿sí? Y vamos a ver un poco que si nos acercamos hacia el ojo del ave, vamos a empezar a ver entonces los diferentes píxeles, los cuadritos que componen la fotografía. Entre más cuadritos hayan, pues obviamente la imagen va a ser mucho más, de mucha más calidad, va a ser en alta calidad. Entonces, esto para que tengamos en cuenta diferencias entre mapa de bits y elementos vectorizados, que son las fotografías o cualquier imagen que se trabaje desde cualquier plataforma o ya trabajando en programas especializados, elementos vectorizados como lo son las figuras o formas básicas. Obviamente hay programas que nos permiten, como el Illustrator o incluso Corel, nos permiten convertir elementos de mapa de bits, como la fotografía del pájaro, en elementos vectorizados, ¿sí? Hay un botón que se llama calco de imagen que les voy a mostrar aquí rápidamente. ¿Cómo vamos a convertir los píxeles que les mostré ahorita de esta ave a elementos vectorizados? Que por más que yo le haga zoom, nunca voy a generar una distorsión del elemento. Denme un segundo acá mientras carga. Y ya volvemos al material de formación que está bastante interesante, hablando pues sobre elementos de vectorizados, elementos de mapa de bits, como vemos acá en pantalla. Y los diferentes formatos, obviamente, cuando nosotros hablamos de que vamos a trabajar una ilustración en formato vectorial, vemos acá los diferentes programas que nos sirven para eso, como lo que les estaba explicando, Illustrator, CorelDRAW, los formatos pueden ser EPS, que es un script encapsulado que se genera directamente desde Illustrator, o un archivo con la extensión .ai, que es de Illustrator, u otras diferentes extensiones.
En Mapa de Bits trabajamos con los formatos de imagen que generalmente se trabajan, como lo son JPG, JPG, GIF, TIFF o PNG, y los diversos programas o softwares que nos sirven para trabajar en Mapa de Bits, como son Photoshop, GIMP o Corel Photo Paint. Bueno, acá ya en modelado 3D ya hablamos entonces sobre una técnica de ilustración que emplea gráficos tridimensionales. Miren acá, ya acabó la vectorización del ave, que será una imagen en mapa de bits. Ahora, si yo me acerco, vemos que el ojo es un elemento vectorizado y que por más que yo me acerque a él, nunca voy a ver los píxeles porque ya no lo componen píxeles, sino vectores. Incluso si yo desagrupo los vectores, puedo empezar a eliminar partes de la fotografía. Tenemos aquí un segundo que termine el proceso de concentración de píxeles inicial y les muestro cómo los elementos vectorizados pueden ser objeto de modificación libre una vez se hayan convertido de elementos pixelados o de mapa de bits a un elemento vectorizado. Son diferencias que es importante que tengamos siempre en cuenta y en la cabeza al momento de trabajar en nuestros proyectos. Esperen un segundo. Como la imagen es tan grande, se demora un tricito, un poquito más. Muy bien. Acá entonces veo que si yo desagrupo, por ejemplo, el ave y tomo un parte del ojo y la elimino, vemos que ya el ojo se pierde, ¿sí? Es decir, tengo la misma fotografía que tenía ahorita, pero me di la tarea de eliminar el ojo porque ya era un elemento vectorizado. Si ustedes ven, cada una de las partes del ave ya la forman elementos vectorizados que me generó el programa. Bueno. Edición de los parámetros. Entonces, después de digitalizar el proceso de ilustración o modelado 3D, se complementa con la edición de los parámetros y la adecuación de luces, colores, texturas y formas dependiendo del requerimiento. Entonces, acá iniciamos con el proceso de un boceto a lápiz, después se digitalizará por medio de escáner, se ilustrará en tres dimensiones por medio de un software de modelado, se basará la construcción del volumen en la forma escaneada y al final el motor del render cuando estamos trabajando pues en elementos 3D. Después de cierto proceso, el diseño está listo para animarse y articularse, pero esto será temática de la unidad 4. Por ahora, es importante que tengamos en cuenta entonces toda la estructura que nos acaban de entregar acá en el material de formación, lo cual me va a servir a mí, perdón que acá me salí, vamos otra vez a contenido, carpeta proyecto, actividades de la unidad 3. Entonces, ya leí el material de formación. Recuerden también consultar los materiales de apoyo que están dentro de la carpeta de material de apoyo. Y tenemos tres materiales que son el Cartoon Animation, en español, dibujo artístico, nociones básicas y un manual de anatomía humana. Este se lo recomiendo mucho. Es súper fácil de entender y de poder estudiar para que nos quede completamente claro la temática. El manual de la anatomía humana, aquí nos van a mostrar qué componen los huesos, etcétera, etcétera. La estructura de cómo es el movimiento de los brazos, la rotación, los tipos de músculos que se utilizan, el esqueleto, etcétera, etcétera, que es un material que ustedes pueden descargar y pueden utilizar para sus diferentes proyectos. Después de que ya hayamos entonces desarrollado o leído el material de formación y sus materiales de apoyo, ahí sí vamos a abrir la guía de aprendizaje. Abrimos el PDF y vamos a ver en qué consiste esta unidad número 3. Primero tenemos una actividad de reflexión inicial. Recordemos que esta actividad no me la tienen que enviar, pero es importante que la hagan antes de iniciar con las actividades. Nos dicen lo siguiente. Aquí de abajo tenemos estas tres imágenes. No sé si ustedes recuerdan cuando esta pintura del Eque Homo de Elías García Martínez, pues obviamente con el pasar de los años y la manipulación, etcétera, sufrió un daño en el rostro, un daño en parte de las prendas y se entregó a alguien, no recuerdo el nombre, aquí tenemos en esta etapa hay una reflexión. Las imágenes del Ecce Homo de Borja antes y después de la restauración. Analiza y responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué no se parece la imagen restaurada a la imagen del Ecce Homo inicial? ¿Sí? Vean la imagen inicial y vean la imagen restaurada, o sea, son completamente
diferentes. Básicamente la persona encargada de la restauración no tuvo en cuenta obviamente las técnicas o la anatomía del cuerpo humano para poder hacer la restauración. Se perdió por completo la expresión que tenía el cuadro, en este caso Jesucristo, una expresión como de lamento, de mártir, en donde pues acá simplemente la caricaturizaron un poco, la línea de los ojos es completamente desfasada, la boca no está en la posición en la que tiene que estar. Bueno, muchas cosas, muchísimas cosas alcanzaron a fallar en esta restauración, por eso es importante que ustedes hagan el análisis o que se hagan esa pregunta. ¿Por qué no se parece la imagen restaurada a la imagen del Equeo muy inicial? Ve, Muy bien. Acá dice, dime, lo que ¿quién me habla? yo miré de ese tema Karina, es cuéntame. que la señora no lo pudo terminar, Ok, lo de la restauración. Lo que yo miré es que la señora no lo pudo restaurar, por eso quedó todo extraño. Pero ok, igual no iba a quedar mira, es igual. un buen Es aporte. una técnica diferente, eso sí es verdad. Sí, eso es Debería muy, quedar mejor muy que cierto. eso. Claro, Ujú. claro, aquí se en evidencia, obviamente, pues nada más mirando la línea de los ojos, el ojo, el ojo izquierdo, perdón, quedó muchísimo más alto de lo que debería haber quedado. Entonces se pierde por completo la estructura anatómica en este caso, de Jesucristo en la pintura. Muchas gracias a Karina por el aporte. Pueden buscar en internet historia de cómo se hizo, por qué se hizo, qué pasó al fin, si se quedó así, si lo volvieron a restaurar para que tengamos un poco más de contextualización. Bueno, tenemos ya entonces las actividades de apropiación del conocimiento. Nos dicen lo siguiente. En la actualidad encontramos diversos tipos de personajes ilustrados para diferentes medios digitales. Nosotros lo vemos todos los días en el bombardeo constante de información y de imágenes a los que estamos sometidos actualmente. Dependiendo del análisis de la estructura, colores usados, estilo gráfico, rasgos, proporciones, vestuario, género y demás elementos, se puede identificar la identidad y personalidad del personaje. A partir de un personaje que ustedes reconozcan en su cotidianidad, puede ser, no sé, si ustedes ven alguna serie de muñecos en cualquiera de las plataformas, si les gusta alguno de los personajes animados que hay, entonces lo voy a tomar y voy a elaborar un brief para presentar y analizar desde mi conocimiento todos los componentes gráficos y elementos vistos en el material de formación y vamos a compartirla en un blog generando obviamente comentarios y si les permite a los demás compañeros. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el blog? Vamos a hacer un pequeño brief que ya sabemos cómo se hace de un personaje que ya existe, que vamos a buscar en internet. Por ejemplo, vamos a buscar un personaje que se me viene a la mente que se llama Blinky, de una serie que me estoy viendo en Netflix, que se la recomiendo. Este que está acá. Es un personaje que a primeros rasgos, bueno, el nombre es Blinky, vamos a aquí abrirlo un poco más grande que lo podamos visualizar, aquí está. Es un personaje que es un personaje tranquilo, es un personaje amable, es un personaje que se preocupa por el bienestar de sus compañeros y a partir de ello puedo empezar a estructurar el brief. Cómo lo percibo yo, cómo lo percibe la gente, cómo se maneja directamente desde el medio en el que se encuentra. En este caso, pues, para poner el ejemplo, Blinky hace parte de una serie de animación que está en Netflix que componen muchísimos otros tipos de personajes, pero pues me voy a enfocar en él, en hacer un análisis de cómo lo percibo yo, cómo veo yo la postura, la expresión del rostro o todos esos elementos importantes que podemos desglosar directamente desde un brief. Para participar entonces simplemente venimos acá, podemos ingresar ya sea desde la carpeta que se llama blog, análisis personajes de la actualidad, entramos en el enlace y entramos en el botón donde dice ver blog, o también podemos ir acá directamente en el menú principal y dar clic al final donde dice blogs. Y esto nos va a llevar a este pantallazo. En blogs encontramos este que se llama blog, análisis de personajes de la actualidad. Damos clic en el título para ingresar y acá tenemos nuestro cuadro de texto donde vamos a poder desarrollar el brief. Podemos incluso traer el personaje para colocarlo acá. Entonces yo vengo para acá, le doy clic derecho, guardo la fotografía de Blinky. Vamos a dejarlo por aquí en especialización, ¿está bien?
Y ya vengo nuevamente entonces acá al espacio donde voy a participar en el blog, aquí está, y voy a adjuntar la imagen para iniciar con el desarrollo. Aquí venimos en la pestaña de cargar, seleccionamos un archivo, en este caso pues ya sé en dónde lo guardé, abrir, le digo enviar al servidor, vamos a ver si me deja guardarlo, así, aquí está. Acá está entonces ya la fotografía. Yo incluso puedo ponerla un poco más pequeña para que no me ocupa tanto espacio dentro del blog. Entonces acá en altura simplemente pongámosle por ahí unos 500. Eso. Y aceptar. Acá vemos que ya en el blog, esto lo pueden bajar si quieren, tenemos ya entonces el inicio del brief que yo voy a desarrollar. Entonces, nombre del personaje. Acá, el personaje. Entonces ustedes empiezan a desarrollarlo de esta forma. Podemos colocar el texto más grande si lo quieren en negrilla. Ustedes ya lo estructurarán de una forma que sea pues una buena forma de presentarlo. Y ahí abajo empezamos a hacer un análisis del personaje, colores, estructura, expresión facial, expresión corporal, todos esos ítems importantes que encontramos dentro del brief que ya ustedes han desarrollado en actividades anteriores, lo vamos a hacer, pero con un personaje que ya exista. En este caso, yo les puse a Blinky como ejemplo y ustedes podrán entonces elegir el de su preferencia. Una vez hayamos hecho el análisis dentro del blog, simplemente damos clic donde dice publicar entrada y listo. Acá también pueden adjuntar algún archivo si de pronto ustedes hicieron el análisis o el brief del personaje que eligieron en Word, pueden simplemente lo adjuntan acá y se les tendrá como válido. Importante sí que tengamos varias imágenes de diferentes ángulos del personaje que elegimos para hacer un mejor análisis del brief o del personaje como tal. Listo. Muy bien, acá nos dice pues que la creación del blog permite plasmar conocimientos adquiridos, etcétera, etcétera, y nos dicen cómo se participa de él, lo que les acabo de comentar. Cuando hayamos finalizado en esta evidencia, la del blog, nos vamos entonces a la segunda y última evidencia de esta, la unidad número 3, que se llama diario diseño del personaje. Entonces nos dicen que en el diseño de personajes influyen una serie de características y aspectos que deben apropiar para construir un proyecto coherente y acorde con las necesidades del cliente. Vi excelentes desarrollando el personaje para la empresa de bicicletas. Felicitaciones a todos los que enviaron, que se tomaron la molestia y el tiempo de desarrollar y estructurar correctamente un personaje para presentar como propuesta. En esa etapa del proceso de formación se plantea la construcción de un diario en el que se diseña un personaje, se construye el brief y se documenten las decisiones de texturas, colores, formas, proporciones y demás elementos gráficos que influyen en el proceso del diseño. No tienen que colocarle todas las texturas, los colores, etcétera. Es simplemente que entreguemos la propuesta del personaje. Pueden trabajar con personajes que crearon anteriormente. En el caso de Giancarlo, que en la unidad número 1 trabajó con el personaje enfocado en la depresión. Vi tu personaje también para la propuesta, muy bien trabajado, de la fábrica de bicicletas. Puedes utilizar cualquiera de esos, pero pues acá vamos entonces a trabajar en documentar, obviamente, qué decisiones de textura, de colores, de formas y proporciones y demás elementos le vamos a imprimir al personaje que vamos a trabajar. Esta evidencia la pueden realizar en cualquier formato, me la pueden enviar en PDF, me la pueden enviar a través de imágenes. Lo importante es que sea un personaje creado por ustedes, puede ser cualquiera de los dos, o bueno, generalmente la primera evidencia se trabaja con el personaje que está en la guía. Yo les di la libertad absoluta para que pudieran trabajar el personaje de su elección, o sea, algo que ustedes puedan crear desde cero, como les estaba comentando, pero si quieren, pueden trabajar ese personaje anterior o pueden trabajar un personaje completamente nuevo para construir el brief y documentar las decisiones que ustedes van a tomar. Yo el personaje quiero que tenga una piel escamosa como de pez, entonces eso lo vamos a poner en texturas. Yo quiero que el personaje tenga colores vivos o colores opacos o colores pastel o colores primarios o secundarios, qué tipo de formas tiene, cómo se maneja la proporción. Mi personaje tiene los brazos mucho más largos porque yo quiero que el personaje tenga un alcance extremo con sus brazos y pueda alcanzar diferentes cosas. Eso va todo obviamente documentado dentro del brief.
por qué le puse el brazo más largo que el otro? ¿Por qué ambos brazos son más cortos, son más largos, la cabeza es más grande? Sí, todo eso hay que justificarlo. Yo le puse la cabeza más grande porque quiero que el personaje resalte por encima del resto, será más inteligente, será más visible, me gusta cómo se ve en proporción con el resto en el cuerpo, por esto y esto, siempre desde la sustentación de argumentar por qué tomamos la decisión de esta textura, esta forma o este color. Cuando tengamos ya entonces el diario del diseño de personaje, entonces ahí vamos a venir acá nuevamente, damos clic en la carpeta diario y diseño de personaje, clic en el enlace y clic en donde dice ver evidencia. Ahí podremos entonces adjuntar el, el, el diseño o lo que tengamos listo para poder participar de esta evidencia. Todas las evidencias de la unidad 3, que son el blog y el diario, ya se encuentran disponibles para que ustedes puedan participar de ellas sin ningún inconveniente. Bueno, dudas o inquietudes hasta el momento, 9:40 de la mañana. Profe, Pedro, sí, yo tengo cuéntanos. una duda. Bueno, vamos primero con Pedro, que levantó la mano, y después Yasmin. Listo. Ok, hola, ¿qué tal? Hola, Yo Pedro. simplemente tenía dos preguntas. La primera de ellas es con respecto al blog. Esencialmente lo que vamos a hacer es como un desglose de lo que el personaje que elegimos demuestra en esencia. Es decir, por ejemplo, en el caso de este personaje que usted mostró, lo que vamos a hacer es como un breakdown, un desglose de detalles de textura, intención de la Exacto. pose. Ok. Personalidad del personaje, todo ese tipo de cosas que lo componen, ya empezando tanto por la personalidad que le imprimieron al personaje, después hablando ya un poco más sobre la estructura de él, su posición, cómo son las texturas, cómo son los colores, qué puede significar el color que le colocaron, sí, todo ese tipo de cosas, como tú dices, desglosarlo completamente desde lo que tú creas que se pueden abordar. Yo lo voy a abordar desde la parte de la postura, de los colores, de la textura y de todo lo que ustedes o de lo que hemos visto hasta ahora en el curso será aplicárselo al personaje que ustedes elijan. Como tú dices correctamente, desglosarlo. Ok, perfecto. Esa sería la primera y la segunda es en el segundo personaje lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer, por ejemplo, una sola vista de este personaje y ir escribiendo por qué la forma, por qué lo demás, o sería ir generando, por ejemplo, forma con figuras geométricas básicas, como uno lo imaginó originalmente, y escribir por qué esas formas y luego otra imagen con el proyecto ya más acabado o con textura o con cosas similares o con una sola está bien. Mira, en esa última evidencia, que es, miremos acá, la evidencia del diario, la idea es empezar obviamente desde el principio, con la bocetación, mostrando después cómo quedó el personaje, y a partir de ahí empezar a hacer, como dice ahí, como un diario, explicando, yo le quise imprimir la personalidad así, 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 porque el personaje se va a dedicar a esto y esto y a esto, él interactúa con esto y con esto y con esto, quiero que sus texturas sean así, 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 los colores los elegí por esto y por esto y por esto. Esto será un diario que vamos a construir, un brief, en donde vamos, obviamente, son actividades un poco parecidas. En una vamos a desglosar el personaje que ya está creado, un personaje que ya existe, vamos a desglosarlo desde nuestro conocimiento. Y en el diario de diseño del el personaje, vamos a hacer el brief también, pero obviamente desde un personaje creado por nosotros mismos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto, Pedro. Ahora sí, Yasmín, cuéntanos. Profe, es que yo vi ahí en la plataforma evaluaciones. ¿También hay que hacer esas evaluaciones? Para la unidad 3 no. Para la unidad 4 sí hay No, unas no. evaluaciones. eh, Dime. ok. No, no, no. Sí, mira, Siga, profe. para la unidad 3 únicamente son esas dos evidencias, ¿sí? Si nosotros venimos acá y revisamos en contenido del curso, carpeta proyecto, cronograma de actividades, vemos que, por ejemplo, en la actividad número 4 de la semana entrante, hay una prueba de conocimiento sobre anatomía y movimientos.
y ya tendremos que entregar un producto que es un video animado con técnicas de ilustración análogas y digitales. Para esto sí nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque la idea es hacerlo con ustedes en vivo, mostrarle cómo podemos generar las diferentes animaciones del personaje que vamos a trabajar en esta unidad. Entonces, sí hay pruebas de conocimiento y la próxima prueba o la evaluación es en la unidad 4, una de las dos evidencias. Ya en la unidad 5 tenemos entonces, que es la última, un poco sobre el foro temático y un personaje aplicación del modelado 3D. Vamos a trabajar de pronto en ZBrush o en Maya o en 3D Studio Max, cualquiera de los programas que existen de modelado en 3D, para que podamos empezar a darle como una forma un poco más estructurada en 3D, obviamente. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna inquietud hasta el momento? Profesor, sí, es que en la parte del blog dice que también tenemos que participar como al de nuestros compañeros, pero ¿eso se tiene que hacer o al final no? Como eso se envía como una entrega normal. Sí, no, pues en eso yo no le pongo tanto cuidado, me interesa más la participación de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren pueden entrar a comentar alguna de participación de los compañeros, oye, qué personaje tan chévere, no lo conocía, o simplemente no lo hagan, ¿sí? No voy a calificar las participaciones, me voy a enfocar en el trabajo de cada uno. Bueno. 9:46 de la mañana. ¿Alguna otra inquietud antes de que finalicemos esta sesión en línea? Recuerden que estaré muy pendiente a través de foros de dudas e inquietudes de los correos electrónicos para solucionar alguna inquietud que ustedes tengan. Les pido que aprovechemos y vamos buscando de pronto programas de modelado en 3D para que los vayamos instalando. Yo igual en la sesión en línea les voy a recomendar unos instaladores para que podamos finalizar el curso. El programa que les voy a recomendar generalmente no ocupa mucho espacio, que es el ZBrush. Entonces podemos entrar, revisarlo un poco, ver cómo funciona para que ustedes tengan una idea y puedan entrar a trabajar también en él. Esto pues será a partir de la semana 5, pues cuando ya entramos en modelado 3D. Pero por ahora pueden ir buscando de pronto opciones, instalando en sus computadores para que no nos vaya a coger la semana quinta sin el programa 3D instalado para que podamos finalizar el curso. De todas formas, yo como les indico, en esa sesión en línea de la unidad 5, pues yo les voy a compartir unos enlaces para que puedan descargar fácilmente el programa y trabajar como les voy a mostrar ahí en la sesión. Bueno. 9:47 de la mañana, no siendo más entonces, me despido de ustedes. Muchísimas gracias a todos, a Andrés, a Giancarlo, a Yasmín, a Kerent, a Oscar, Pedro, Stephanie y Vincent por su participación en la mañana del día de hoy. Espero que haya sido claro. No duden en escribirme o contactarme a través de los diferentes espacios, foro de dudas, inquietudes o correos electrónicos que les coloco siempre acá, o bueno, siempre no, generalmente se los pongo en los últimos anuncios para que los busquen. Acá está, en el último anuncio está. Y como les indicaba ahorita les voy a mandar 3 anuncios, el de la grabación de esta sesión, el del inicio de las actividades de la unidad 3 y el del cierre de la unidad 2, con el listado de quienes van aprobando hasta el momento el curso. Muchas gracias a todos por la atención nuevamente, que tengan un excelente resto de día y de semana y nos vemos en la próxima sesión en línea. Muchas gracias para todos y feliz día. Gracias, profe.